Buenos días. Si me dicen esto, cuando quieran, los cámaras, que son los que tardan un poquito más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Buenos días. Muchas gracias por acompañarme a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, día 7 de mayo. A continuación, les informaré de los asuntos más destacados acordados en esta reunión. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Cooperación Internacional 2024-2028. Es un plan pionero que apuesta por un nuevo modelo de cooperación basado en el desarrollo de proyectos muy innovadores que después se aplicarán aquí en la región y también se exportarán a los países de destino. Asimismo, fomentaremos las sinergias entre los actores implicados y apoyaremos el emprendimiento por parte de la población local. Por ejemplo, Extremadura tiene una capacidad tecnológica en el campo de la agricultura y el desarrollo rural que puede y debe ser aplicada en países terceros y así contribuir al mayor rendimiento de los cultivos. Es, sin duda, un nuevo tiempo para la cooperación extremeña, en el que vamos a potenciar la innovación y el emprendimiento como herramientas de desarrollo social, económico y laboral. Apostamos por la implicación de la sociedad, la participación de agentes que hasta ahora habían quedado fuera y, en definitiva, un mayor impacto en las poblaciones a las que se dirige. También por un mayor retorno de la cooperación internacional en Extremadura, en forma de mayores oportunidades para nuestros jóvenes, nuestras empresas y nuestra economía social. La cooperación internacional es una parte indispensable de la acción exterior de Extremadura. En un momento en el que el mapa global enfrenta grandes desafíos, la cooperación extremeña tiene el compromiso de contribuir activamente con un futuro más justo, más equitativo y sostenible. Queremos apoyar de manera efectiva a las poblaciones más vulnerables, como son las víctimas de conflicto, de pobreza o del cambio climático. Por esta razón, no se establecen países prioritarios y sí áreas geográficas que van a permitir desarrollar proyectos en los países tradicionales de la cooperación extremeña y en otros nuevos. El nuevo plan será más transparente y contará con herramientas de control de seguimiento, algo que hasta ahora no existía. Los extremeños tienen que saber dónde va cada euro, qué impacto y qué beneficio social tiene. Este programa de cooperación también destaca por ser el más inclusivo, ya que en su elaboración han participado más de 70 entidades. Con respecto a las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, hemos aprobado el decreto que regula las subvenciones del programa Crisol Formas y la primera convocatoria, por 5,8 millones de euros. Aumentamos la partida en más de medio millón de euros con respecto al anterior. Se trata de un programa mixto de formación y empleo, de 9 meses de duración, dirigido a la población vulnerable a partir de los 16 años. La parte de aprendizaje se desarrollará a través de entidades locales que, como novedad, podrán ser empresas privadas que tengan entre sus objetivos la promoción del empleo. Hasta ahora solo podían hacerlo organizaciones sin ánimo de lucro y esto reducía las posibilidades. Tanto es así que en la anterior convocatoria quedó parte del presupuesto sin ejecutar. 3,8 millones se dedicarán a financiar los contratos de formación por parte de las entidades promotoras, una acción que durará 6 meses. Y en la segunda parte del programa, por tiempo de 3 meses, los beneficiarios tendrán un contrato laboral en una empresa. A esta fase se destinarán 2 millones de euros. Reitero, el programa se dirige a personas en situación de riesgo o exclusión social en las zonas desfavorecidas de las 7 ciudades extremeñas con más de 20.000 habitantes: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo. Las entidades participantes en el proyecto deberán diseñar un itinerario personalizado de inserción, tanto social como laboral, para cada caso y acompañarlos en todo el proceso. Los sectores más demandados en los programas son
la agricultura, las tecnologías de la información o el sociosanitario, entre otros. Otra novedad es que durante la etapa de contratación en empresas, los alumnos también contarán con un tutor, como había sido demandado por las propias entidades para favorecer la inserción laboral con mayor garantía. Con estas nuevas bases del programa Crisol Formas, esperamos atender a más de 400 personas de colectivos vulnerables, que son los que tienen más dificultades de acceso tanto a la formación como al empleo. Por otro lado, hemos aprobado la convocatoria de subvenciones para acciones de orientación laboral y políticas activas de empleo dirigidas a jóvenes desempleados de entre 19 y 29 años. Invertiremos 1,8 millones de euros para que, a través de las entidades colaboradoras del SEXPE, los beneficiarios reciban una orientación personalizada y de calidad que promueva la inserción en el mercado laboral. Calculamos que los beneficios serán alrededor de 3.500. Como novedad, la convocatoria establece que la mitad del total de los usuarios sean mujeres desempleadas. Insisto en ello. De esta forma, queremos fomentar la igualdad en el acceso al empleo. Además, aumentamos el número de horas previstas en el programa, que hasta ahora eran 6 y que las nuevas actuaciones incluyen 16 horas, para incorporar un sistema de atención integral con itinerarios individualizados que incluyan actuaciones destinadas a la mejor empleabilidad en las empresas. Dentro de los asuntos que competen a la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la redacción y tramitación de los planes generales municipales en poblaciones de hasta 20.000 habitantes. El presupuesto para el 2024 es de 475.000 euros. Supone un aumento de 30.000 euros con respecto al anterior, a la convocatoria anterior. A cada ayuntamiento se le concederá como máximo 75.000 euros para cubrir hasta el 50% de los trabajos de elaboración de sus planes urbanísticos. Y dentro de las competencias de la Presidencia de la Junta de Extremadura, hemos autorizado la celebración de un convenio marco de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para formar a los miembros de la carrera judicial y al personal de la Junta en las áreas de igualdad, la no discriminación y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se realizarán seminarios, jornadas y cursos dentro de un convenio que tendrá 4 años de vigencia. Al menos se organizará una actividad formativa al año, dirigida a alrededor de 60 profesionales. Con estas acciones se busca también promover el mutuo conocimiento de las realidades de ambas administraciones, así como los recursos y el funcionamiento de las distintas áreas de su competencia. Es todo por mi parte. Me pongo a su disposición para atender cualquier pregunta que requiera. Sí, buenas tardes. Lo acabamos de conocer. Extremadura revalida la distinción de bandera azul para sus 9 playas de interior y el puerto deportivo de Orellana. Y no sé si alguna iniciativa en el embalse Gabriel y Galán también ha obtenido una bandera azul de deporte inclusivo. No sé si nos puede hacer una valoración al respecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, felicitar a los municipios que renuevan estas enseñas tan importantes para nosotros desde el punto de vista turístico y como por ello desde la fijación de la población. Como saben, Extremadura y el agua es un binomio que funciona, que es competitivo, que nos da valor, que nos hace diferenciarnos del resto de los territorios para lo que son las competencias en materia de turismo. Es para nosotros una gran satisfacción que se hayan revalidado estas banderas azules y que además incluso se aspire y se seguirá aspirando a mayores zonas y mayores banderas azules en todo momento. Saben que Extremadura es de la costa interior la que más banderas tiene y ha sido una apuesta y seguirá siendo indiscutible de nuestra estrategia dentro del turismo. Hola, buenos días. Buenos días. Sobre el plan de cooperación, había un compromiso de aumentar la financiación para los próximos años. No sé si se mantiene, creo que sí. Y bueno, quería saber si es así, si se mantiene.
Y también si el socio de gobierno, que Vox, que tiene reticencias con esta política, si se ha mostrado alguna opinión al respecto. Bueno, este ya es el avance del plan y aunque la propia Consejería va a dar información detallada en su momento de todas las características del plan, sí le digo que estamos invirtiendo 10,3 euros por habitante, como hemos dicho en otras ocasiones, y que asciende a 10.900.000 euros. Sí, buenos días, consejera. Me gustaría saber qué opina a raíz de lo que ha pasado en el WOMAD de Cáceres, cuando ha habido cierta polémica sobre colectivos que querían leer manifiestos y la organización ha explicado el porqué. ¿Qué opina al respecto? Sí, muchas gracias. Mire, la decisión la ha tomado la organización. La Junta de Extremadura solamente fue informada. La organización alega motivos de seguridad para esta decisión y nosotros respondemos a ello de la siguiente manera. Hoy mismo, en esta misma mañana, voy a intentar sentarme con la empresa para hablar con ellos de la posibilidad de que, como en otras ocasiones, se lea el manifiesto de una manera segura, de una manera que no comprometa a todos los que van a estar disfrutando del WOMAD. Pero en ningún caso ha sido una decisión tomada por nosotros, es exclusiva de la organización, que tiene sus criterios basados, lógicamente, en el espectáculo cultural y musical y en la seguridad de todos los que están allí. Esta misma mañana me pongo en contacto con ellos para intentar, como les digo, resolver este asunto y que se lea el manifiesto. Siempre que no haya un impedimento que me digan de seguridad que no me lo permita, pero creo que se podrá. ¿Nada más? Muchas gracias, que tengan muy buen día.